Buenas tardes. Es un gusto tenerles nuevamente. Ya es esta la tercera clase que tenemos. Espero que se involucren el día de hoy porque la clase de hoy está muy interesante y van a tener las bases para empezar a redactar. Y si ya tienen algo redactado, van a tener las bases para modificar, agregar, quitar lo que ya tengan. ¿Sí? Y para quienes están así como bloqueados, porque nos pasa, de pronto no se me viene nada a la mente, estoy así como un licuado de ideas y no sé por dónde empezar. Bueno, las clases son justamente para eso, para que podamos tener una idea de cómo hacerlo. Y el día de hoy yo les dije que tuvieran un texto que les envié para que lo tuvieran a la mano. ¿Cierto? Díganme quién lo tiene. Yo lo tengo. Ok. Noemí, ¿lo tienes? Sí, yo lo tengo. Yo lo imprimí, todo lo imprimí. Ok. Bien, saquen sus textos porque los vamos a necesitar. Continuamos con lo que es la biografía y la autobiografía. En la clase primera vimos qué es una biografía, analizamos algunos ejemplos, luego qué es una eh, primera autobiografía y luego la siguiente biografía. Ahora nos toca ver en esta tercera clase lo que es la estructura. Aquí ya es la estructura propiamente de toda lo que es la narrativa que nosotros vamos a hacer. Una estructura, y puse este esquema porque no voy a escoger una estructura para la biografía y otra para la autobiografía. Es la misma estructura para los dos géneros. Lo único que hace diferente el género biografía de la autobiografía es que uno está escrito en tercera persona y el otro en primera persona. Pero lo que es la estructura sigue siendo la misma para los dos. La estructura general es que vamos a tener una introducción. Siempre vamos a tener una introducción que va a consistir en una presentación de personajes, del contexto en el que se desarrollan. En el contexto abarcamos lo que es el lugar, el poblado, el país. Podemos también aquí meter lo que es la época, en qué año están pintando su inicio de su redacción. La introducción es como para abrir la mente al lector y decir, mira, mi intención al escribir esto es darte a conocer este y este y este tema y te invito a seguirme, ¿no? En el desarrollo, aquí en el desarrollo es la parte estructural más importante porque aquí va toda tu historia. Todo lo que quieras contar, aquí va en el desarrollo. Aquí si vas a hacer una autobiografía cronológica, pues aquí vas a empezar desde tu nacimiento, luego la niñez, luego el desarrollo, luego la adolescencia, luego la juventud y así hasta los días, el año que tienes. Todos los sucesos importantes van a ir aquí. Luego tenemos la conclusión, que es el cierre propiamente, es el cierre o la valoración de cómo terminas de contar toda tu historia, ¿sí?
Si hablamos de extensión, la introducción es breve, el desarrollo es amplio, prácticamente todo el libro, y la conclusión puede ser breve también. Estos son los elementos de la estructura general. Hoy vamos a ver el segundo tema, es la elección de los capítulos. María, ¿Sí? una pregunta. Esto va por orden. Primero son los ejemplos de introducción para una autobiografía, ese es el uno. Luego es el desarrollo y luego es la conclusión, es la tercera parte. Así es. Ya, para no Cristi, perderme, ¿ya porque estás? Cristi, no te veo. Aquí estoy. Ok, Cristi, buenas tardes, me da gusto Bueno, saludarte. primero disculpas, vengo corriendo, vengo de una reunión. Yo Pero sé aquí que tú estoy, eres una mujer muy ocupada, pero me da mucho gusto que estés aquí. aquí estamos. De verdad me agrada mucho Saludos a porque tú todas. eres una persona que ya conoce mucho, entonces me ayuda mucho que podamos orientar a las nuevas, a las que no tienen todavía un libro. Entonces, lo que vamos a hacer es ir analizando de manera ejemplificada cada parte de esta estructura que les acabo de mostrar. Vamos a hablar de la introducción y de esa introducción vamos a tener algunos enfoques que vienen en el texto que yo les mandé. Yo les voy a leer el primero, dice: desde la ventana de aquel quinto piso observaba el ir y venir de la ciudad, luces que parpadeaban. Quien tiene sonido, quien tiene ruido cercano, por favor apague su micrófono. Desde la ventana de aquel quinto piso observaba el ir y venir de la ciudad, luces que parpadeaban como luciérnagas en la penumbra, bocinas que se mezclaban con el rumor constante de pasos apresurados. Yo tenía entonces 9 años y aquella vista fue mi primera maestra de paciencia y curiosidad. Mi primera maestra de paciencia y curiosidad. Fue también el escenario de mis sueños más secretos, vuelos hacia mundos imaginarios, diálogos con personajes que existían solo en mi mente y promesas silenciosas de ser yo misma, sin máscaras ni cálculos. Esta es la historia de cómo aprendí a mirar más allá de las fachadas y a escuchar las historias que laten en el latido de cada día. A lo largo de estas páginas encontrarás mis luchas, mis descubrimientos y los pequeños milagros que se esconden en lo cotidiano. Te invito a caminar conmigo por los pasillos de mi memoria, donde cada puerta es un recuerdo, cada llave una emoción y cada sombra revela un fragmento de aquello que me hizo quien soy hoy. Este es un ejemplo de introducción un tanto filosófica. Si ustedes tienen el texto, me gustaría que fueran checando lo que acabo de leer y me digan qué escena evocadora se muestra en este texto. ¿Cuál es la escena evocadora? Que al final es lo que va a ir jalando al personaje que está leyendo tu libro. Dice la descripción de un lugar, un momento preciso. ¿De qué momento, de qué lugar estamos hablando en lo que les acabo de leer? ¿Alguno de ustedes captó cuál es el lugar preciso? Sí, la ventana, desde la ventana. La ventana de aquel quinto piso. Sí. Eso engancha al lector, porque tú te imaginas
inmediatamente que dice aquel quinto piso, tú te imaginas el edificio. Y en el edificio visualizas la ventana. Ese es un gancho para el que está leyendo, porque es una escena evocadora que te hace crear una imagen. Tiene un tono íntimo. ¿Dónde ubican ustedes el tono íntimo en este texto? ¿Dónde cuenta algo íntimo? Aquí viene el uso de la primera persona. Dice, yo tenía entonces 9 años. Ya imprime un tono íntimo, ya está hablando de su persona. Yo tenía entonces 9 años. No cualquiera va por la vida contando su edad a los demás. Cuando tú estás contando tu edad, ya es algo íntimo. Y ese algo íntimo es lo que ubica a tu personaje en un momento específico. Luego dice, viene, le das al lector en esta introducción el aviso de los temas. Le dices que en tu biografía o en tu autobiografía habrá curiosidad, sueños, descubrimientos. Sin decirle mucho, le estás adelantando que van a suceder muchas cosas interesantes. También es indispensable que en una introducción para tu libro invites al lector, que haya una invitación para el lector, porque creas una complicidad cuando le dices, al final del texto dice, te invito a caminar por los pasillos de mi memoria. Cuando tú haces esa invitación al lector, se involucra y dice, yo quiero saber qué vivió esta mujer. Y va a seguir leyendo. Después tenemos un enfoque poético. Es un tono de los que están aquí en pantalla, ustedes ven lleno de metáforas, un enfoque poético lleno de metáforas. ¿Quién me ayuda a leer esa introducción? Mercedes. Miss, sí, pero cuando me meto, porque no lo imprimí, sí lo leí, pero no lo imprimí, me he salido porque he estado leyendo y me saca de la clase. No, solamente minimiza el Zoom. Dale Ok, a ver. minimizar y no te saca. Puedes leer y yo te sigo viendo y te sigo escuchando. Ok, a ver, ¿dónde está? Ahí está. ¿Me escuchan entonces? Sí, te escuchamos. Ok. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En el Está enfoque en poético. enfoque poético. Ok, mi vida es un tapiz. ¿Ese quiere que lea? Un enfoque Ese, poético por lleno favor, de sí, metáforas. sí, Ok, sí, ese. dice introducción. Mi vida es un tapiz de auroras y crepúsculos entrelazados. Hilos de luz que dibujan mis primeros recuerdos bajo un cielo de nacer y destellos. Nací en un susurro de viento cuando las hojas danzaban al compás debajo de al compás de secretos nunca revelados. Y aprendí pronto que mi voz era un río de versos que corrían buscando antiguos océanos. Cada paso que di dejó huellas de pétalos marchitos y raíces vivas, recordándome que el dolor y la belleza germinan en la misma tierra. En estas páginas encontrarás espejos de luna llena, atardeceres que lloran con tonos dorados y sombras que hablan en un idioma olvidado. Te invito a navegar conmigo por este mar de metáforas, donde cada ola encierra un recuerdo y cada brisa un anhelo, para descubrir cómo los fragmentos de mi memoria
se ensamblan en un poema infinito. Ok, gracias, Mercedes. ¿Le puedes Sí. dar, aumentar agrandar tu pantalla si Ya, gustas? ya. Ok, así le haces cuando quieras, leer algo y no te sales de Zoom. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta es una introducción así como bien llena de metáforas, figuras retóricas que nos dan una idea de así como algo muy romántico, pero hay quienes no entienden esto porque está en metáforas. Sin embargo, para quienes son conocedores de la poesía o les gusta la poesía, esta introducción es un imán para que lean tu libro. Si alguien lee esta introducción y le gusta la poesía, se va a seguir leyendo hasta terminar tu libro. Porque tiene imágenes sensoriales, como dice, tela de auroras y crepúsculos. ¿Qué les dice eso a ustedes? Pues que tiene mucho suspenso, tiene que cuenta todo lo que ha vivido, lo que le ha pasado, ¿no? Tela de auroras Son buenas y y malas. crepúsculos, que habla del paso de De todo. amaneceres y atardeceres. Susurro de viento. No, la vida no es estática, es como el viento, va y viene y se mueve. Espejo de luna llena, donde tú te ves. ¿Sí? Las metáforas centrales que se trabajan en esta introducción es la vida como tapiz, la voz como río de versos y la memoria como mar de metáforas. Mi vida es un tapiz. Luego dice, como río de versos, mi voz como río de versos. Entonces, ahí está utilizando las metáforas centrales. Contrastes evocadores. Habla de pétalos marchitos y de raíces vivas. ¿Qué quiere decir con esto? Habla de todo lo que le ha pasado, sus vivencias, sus tristezas, sus dolores. Exactamente. Cuando habla de pétalos marchitos, habla de dolor, de tristeza, de amargura. Cuando habla de raíces vivas, habla de belleza, de vida, de empuje hacia logros venideros. Entonces, esas metáforas encierran pensamientos muy profundos y que además sirven así como de adorno a tu texto. Si no te gusta la poesía, esto va a ser un laberinto en el que tú vas a echarte un clavado y no vas a entender nada. Pero si te gusta y tratas de analizarla, te va a encantar. La invitación lírica a navegar por el mar de metáforas crea complicidad y expectativa. Cuando tú le dices al lector, te invito a navegar por mi mar de metáforas, le estás invitando a entrar, a conocer tu vida. El mar de metáforas son todas las cosas que van y vienen en tu trayectoria. ¿Sí? ¿A quién le gustaría una introducción de este tipo? De hecho, mi tarea, me enfoqué en ese, En esta introducción. en esa introducción de metáforas, en enfoque Ajá. poético lleno de metáforas, rápido así me desperté todo un poco que ya escribí, que lo tengo Ok. ahí obsoleto, pero me enfoqué en eso, porque, bueno, no sé, al ratito que revise la tarea, me dirá si está bien o mal, pero Ok. Sí, sí. Luego tenemos un tono reflexivo y filosófico. ¿Me ayudas, Ligia? Sí, dice, introducción.
A menudo me detengo a contemplar el silencio que habita detrás de cada palabra, como si la esencia de mi vida residiera en los espacios no dichos. Nací en la confluencia de dudas y certezas, donde el paso del tiempo despliega sus lecciones en el susurro de un reloj que nunca concede prórrogas. He aprendido que la memoria no es un depósito inerte de hechos, sino un río en constante curso, moldeado por las preguntas que nos atrevemos a formular y por los ecos que elegimos escuchar. Esta autobiografía no pretende reconstruir un itinerario impecable, sino interrogar las encrucijadas que forjaron mi identidad. Los encuentros fortuitos que abrieron grietas de asombro. Las pérdidas que cincelaron mi sentido de pertenencia y la certeza que al desvanecerse revelaron nuevos horizontes de reflexión. Te invito, lector, a acompañarme en este diálogo íntimo donde cada capítulo nace de la búsqueda de un sentido que trascienda el simple relato de hechos y se adentre en la sabiduría oculta tras el devenir de una vida. Ok. Esta introducción con un enfoque filosófico reflexivo se me hace como de tu personalidad, Ligia. Y los elementos reflexivos filosóficos destacados es que tiene énfasis en la introspección. Se plantea la vida como silencio detrás de cada palabra y la memoria como río en constante curso. El río no se detiene. El río siempre va corriendo. Pueden detenerse las personas, pero el agua que ven a su altura no la vuelven a ver porque se va. Así somos los seres humanos. Estamos constantemente moviéndonos, constantemente avanzando, constantemente transformando como un río constante. Luego tenemos también en esta introducción tenemos un cuestionamiento existencial. Se habla de preguntas que nos atrevemos a formular y de sabiduría oculta tras el devenir. No toda la gente se atreve a formularse preguntas de manera íntima, personal, y estar dispuestos a responderlas para alguien más, como en este caso para los lectores. Sin embargo, si tú haces ese cuestionamiento existencial, puedes plantearte las preguntas y puedes respondérselas al lector. También tiene un tono dialogante, te invita como lectora a un diálogo íntimo, reforzando la complicidad y la profundidad reflexiva. La revelación del narrador, la autobiografía se presenta como crónica de eventos, no como crónica de eventos, sino como búsqueda de un sentido que da valor al relato. Cuando tú cuentas a parte de tu vida o algún suceso o alguna época de tu vida y lo haces lineal, así empecé y de la misma forma terminé, como que tan plano no le interesa al que está leyendo. Tiene que ser esa búsqueda de un sentido, que el lector sienta que debe descubrir algo interesante en ti. Para que sienta que lo que está leyendo o lo que viene en este libro merece ser leído. En su estilo narrativo centrado en eventos dramáticos, ¿tienes el texto, Cristi, para que nos ayudes? No, mi corazón.
No, no lo tengo. Pero fíjate Ok, que se los leo yo, me gustaría, si me lo permites, después claro. leerles también. Introducción y presentación viene siendo lo mismo cuando estás presentando la idea de lo que va a ser tu libro. Entonces yo en lugar de ponerle introducción le puse presentación, pero después si me lo permites quiero leer un poquito acerca de esta introducción, que es diferente, no es poética, pero es reflexiva. Ajá. Léeme mi corazón. En el caso de tu texto, es que estás trabajando porque lleva una temática específica, está bien presentación. Si tú vas a hacer una autobiografía o una biografía, se le llama introducción. Si tú en la narrativa haces un cuento, se le llama planteamiento o inicio. Okay. Si tú haces una novela, también es un planteamiento. Tienen nombres distintos, pero es lo mismo, dependiendo el tipo de texto que vayas a presentar al lector. Si tu texto va enfocado específicamente sobre un tema, pero lo cuentas tú como, como algo verídico, algo real, algo que está sucediendo y en el cual te involucras, valdría la pena que le pusieras introducción. Si tú lo Entonces, consideras, te digo, son textos preliminares que es lo mismo, pero en los dos va a dar al texto general, a todo lo que le vas a presentar. La diferencia entre presentación e introducción es que la introducción es general y la presentación tienes que ir en el capítulo tal, vamos a ver tal cosa, en el capítulo tal, esto otro. Y tienes que ir viendo por apartados, en la introducción no, acá generalizas, ¿entiendes? y en el planteamiento, El planteamiento es lo mismo, pero más, eso ya va más para el capítulo 1. Cuando tú desglosas lo que es el problema que vas a analizar. El problema existente es tal y tal y tal y tal y tal, para centrar al lector de qué se va a tratar. ok. Eh, Pero propiamente planteamiento se maneja para yo cuento, lo, para yo novela, entiendo para fábula. que el planteamiento es cuando haces una cuestión científica, un estudio de mercados, un estudio No, relacionado en la con el estructura narrativa, evento. en la estructura narrativa el planteamiento es para cuentos, para fábulas, para novelas, para leyendas, para mitos, epopeyas. Ya para textos como el género biografía y autobiografía se maneja introducción. También se maneja introducción cuando tú vas a tratar algún tema específico. Y si tu libro es como más didáctico, entonces metes presentación con apartados ya dándole una explicación específica a cada apartado. Ok, me cambió toda me cambió todo el concepto que yo tenía, que nos había explicado el maestro de lo que es una introducción, una presentación y un planteamiento. Pero bueno, aquí estoy tomando notas. Ok. Les leo entonces el estilo narrativo centrado en eventos dramáticos. Sí, Dice, la madrugada del 12 de octubre de 1998, el estruendo de cristales rotos despertó a toda la casa. Corrí descalza por el pasillo en penumbras, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor de guerra. En el salón vi la ventana hecha añicos y mi padre arrodillado sobre el suelo, intentando sujetar a mi madre que temblaba como una hoja en tempestad. Fue la noche en que comprendí que la vida
puede volverse cenizas en un solo instante. Aquel episodio marcó el inicio de una serie de giros imprevistos, mudanzas abruptas bajo la lluvia helada, secretos desenterrados en cajones polvorientos y promesas rotas que dejaron cicatrices más profundas que cualquier herida física. Esta autobiografía no equivará a los pasajes más crudos ni suavizará la intensidad de los conflictos vividos. Te invito a sumergirte en cada escena, a palpar el miedo, la ira y la esperanza que lucharon para sobrevivir cuando todo parecía perdido. Como ves, una introducción es general. General no te dice de manera como dándote un pequeño destello. Te voy a contar pasajes crudos, pero no te dice qué pasajes. Nada más pasajes crudos y conflictos vividos, pero no te dice qué conflictos. En una presentación, si tú tienes que hablar, si vas a hablar, dedicar a, por ejemplo, a algo a conflictos, tienes que decir el conflicto tal, tal y tal. ¿Me entiendes? Esa es la pequeña diferencia entre uno y otro. Pero tú puedes hacer cualquiera de los dos debido a que tú te estás enfocando en una temática, pero sí tendrías que hacer esa diferencia. ¿Qué aspectos narrativos se destacan, narrativos y dramáticos en esta introducción que les acabo de leer? Que Bueno, es la de centrado en aspectos dramáticos, en eventos dramáticos. pues la angustia, el miedo de la mamá hincada, orando, rezando, es un evento dramático, es un evento fuerte, muy fuerte, Okay. cuando estás viendo que están corriendo peligro, ¿no? Un momento de alta tensión Y la mamá cuando está en una describe los posición de cristales auxilio. rotos Ajá. y También la estás urgencia de la describiendo acción. y Exacto. estás también describiendo todo eso que fue lo que provocó una serie de cambios, de mudanzas inesperadas, no planeadas, y un cambio de vida, que en un momento la vida te puede cambiar, te puede dar un giro de 180 grados. Correcto. Cuando el escritor le dice al lector, el corazón golpeando como un tambor de guerra y la madrugada en penumbras, le está Sí, dando detalles sensoriales. O sea, el corazón golpeando como un tambor quiere decir que estaba espantada, con mucha adrenalina, con mucho temor, ¿no? Es algo sensorial. Y cuando le dice, y la madrugada en penumbras, todo estaba oscuro. Eso te da una idea de temor. Sí, te sitúa en un escenario en el que puedes sentir ese miedo, Lo que te está contando, el miedo que te está transmitiendo con lo que dice, ¿no? Uh-huh. También genera un conflicto familiar. La dinámica entre los padres añade un conflicto directo y resonante. ¿Qué muestran ellos, los padres? ¿Un pleito? Ajá. Conflicto. Conflicto familiar, pero se están peleando. ¿Qué le aventó que hizo que se rompieran los cristales? Era un pleito en grande. ¿Sí? Luego dice, promesa de veracidad, aclarar que no se suavizarán los pasajes más duros, prepara al lector para un relato sincero y visceral. O sea, me pasó esto y no lo voy a ocultar, le estás diciendo en esta introducción. Viví cosas muy crudas que vas a conocer tal como me sucedieron. No te las voy a disfrazar
ni las voy a maquillar. Eso, con esa promesa de hablar con la verdad de lo que le sucedió, aunque sean sucesos muy duros, invita al lector a seguirte. Luego la invitación que siempre debe estar inmersa dentro de una introducción es: sumérgete en cada escena, refuerza la implicación emocional del lector. Sumérgete en cada escena. Quiere decir que te metas a lo que le pasó, que vivas con el escritor lo que vivió. Es una complicidad, pero en este caso jala al lector a que viva con él los sucesos. Luego tenemos otro enfoque de introducción, que es cuando contamos una etapa específica de tu vida, puede ser la infancia, la adolescencia. En este caso es la adolescencia. Dice: tenía 14 años cuando el viejo muro de ladrillo se convirtió en mi confidente. Cada tarde trepaba hasta su cima con el corazón henchido de preguntas. ¿Quién era yo en ese laberinto de voces familiares y sueños furtivos? Desde esa atalaya improvisada veía cómo el sol incendiaba las tejas rojas de las casas vecinas, el faro que iluminaba mis primeras rebeliones y la tímida promesa de libertad. Aquellos años fueron un espejismo de certezas rotas y deseos desbocados. La música que retumbaba en mi vieja radio mientras repasaba apuntes de química, la risa de mis amigos en la esquina anunciando aventuras clandestinas y el silencio de mi habitación donde mis diarios conservaban confesiones escritas con tintas temblorosa. Aprendí que crecer duele en el cuerpo y en el alma, que la esperanza se forja entre risas y lágrimas y que el camino hacia uno mismo pasa por atravesar, a caer para volver a levantarse. Estamos hablando de la adolescencia, de cómo percibe lo que siente, cómo percibe sus cambios, cómo empieza a ver las cosas distintas, y sin decirle en sí lo que es la historia que viene, le está describiendo pequeños destellos para invitarlo a que se forme parte de su vivencia a través de la lectura. Estos enfoques, estos 4 enfoques más el primero que viene de ejemplo, son 5 enfoques que les estoy dando, de los cuales ustedes pueden leer, releer y decidir. Puede ser que ustedes tomen alguna parte que les guste de algún enfoque poético, y puede ser que les guste algo del tono reflexivo o del tono centrado en eventos dramáticos, o se centre en algo específico. Ustedes pueden hacer la elección que gusten, por eso me interesa que tengan ese apunte. Mari, ¿serías tan amable de enumerar los 5 enfoques, por favor? Es un enfoque poético lleno de metáforas. Ajá. Un tono reflexivo y filosófico. ¿El segundo? El tono reflexivo y filosófico es el primero y el tercero. El poético es el segundo. Sí. El centrado en eventos dramáticos es el cuarto. Perdón. ¿Tono reflexivo y qué? Filosófico. Filosófico. El tercero vendría siendo.
Son 5 ejemplos los que les mandé. El primero y el tercero es filosófico. El segundo es poético. El tercero es centrado en eventos dramáticos. El cuarto. Y el quinto, contar una etapa específica de tu vida. ¿Tú no te llegaron esos textos, Cristi? Te soy sincera, no lo chequé porque te digo una semana. Ok, los tienes en el grupo y ahí los puedes descargar para que los Ok. leas. Sí. Ya yo creo que ya a partir de la semana que entra ya estoy más tranquilita, espero. Claro, sí, te entiendo. Entonces, ¿qué aspectos destacados vemos en esta introducción específica de la adolescencia? El muro de ladrillos como lugar de refugio y reflexión. Cuando alguien se siente que no encuentra el camino, se siente incomprendido, trata de apartarse. Y a eso se refiere el muro de ladrillos como lugar de refugio y reflexión. Tiene sensaciones propias de la adolescencia, como la mezcla de curiosidad, rebeldía, búsqueda de identidad. Tiene elementos cotidianos memorables como la vieja radio, los apuntes de química, las aventuras clandestinas. Tiene tono de descubrimiento, como reconocimiento de que el crecimiento implica caídas y aprendizajes. Y también tiene una invitación al lector, cuando dice que lo invita a compartir la intensidad de ese tramo vital a través de imágenes sensoriales y emocionales. Siempre al final de tu introducción tienes que invitar al lector a que te acompañe, a que te lea, a que descubra, a que viva contigo lo que escribiste para él. Y esos serían los 5 ejemplos de introducción. Eso va en la estructura interna de su libro inmediatamente después de contenido. Puede ser una página, pueden ser 2 páginas. Y seguimos con desarrollo. Aquí vamos a tratar 3 ejemplos. Les decía, el desarrollo es toda la historia, de principio a fin. Por eso la introducción es el antes de que tú empieces a contar tu historia. El desarrollo en una autobiografía es parte central donde se narran los eventos más significativos de la vida del autor, mostrando transformaciones, conflictos, decisiones clave y aprendizajes. Y les voy a leer un fragmento de decisiones clave y aprendizajes. Este es uno de los ejemplos. Los primeros meses en la ciudad fueron una mezcla de vértigo y silencio. Llegué con una maleta prestada, un cuaderno arrugado lleno de poemas y la ingenua certeza de que los sueños se cumplen por el simple hecho de desearlos. Mi primer cuarto era un espacio estrecho sobre una panadería, con olor perpetuo a levadura y paredes tan delgadas como podía oír la tos del vecino. Pero era mío. Ahí escribí mi primer artículo para una revista local y luego ahí lloré la primera noche, preguntándome si había sido un error dejar todo atrás. La rutina fue dura. De día trabajaba como recepcionista en un consultorio dental. Por las noches tomaba el metro para asistir al taller literario. Llegaba rendida, con las rodillas temblando y el estómago vacío, pero la voz de la profesora resonaba como un faro en medio del cansancio. Si tu historia no te quema por dentro, no esperes que prenda fuego a otros.
Empecé a escribir con una urgencia nueva. Mis textos hablaban de cosas, de casas que se caen a pedazos, de mujeres que callan demasiado en trenes que siempre van a ninguna parte. Cada palabra era una semilla de resistencia. Fue también durante esa época que conocí a Camila. Ella llegó una tarde cualquiera, con su mochila rota y su risa libre, y sin saberlo, se convirtió en mi ancla. Juntas descubrimos que no estábamos solas, que la ciudad podía ser menos hostil si la caminábamos acompañada. La transformación no fue inmediata, pero empezó ahí, en medio del ruido, la duda, el cansancio. Yo comenzaba a convertirme en alguien que creía en su propia voz. Como ven, en este fragmento de desarrollo puede ser el inicio de su primer capítulo. De esta manera pueden ustedes empezar a contar su historia de vida con decisiones clave y aprendizajes. Es como pueden verlo en este ejemplo. ¿Cuáles son los elementos clave de este desarrollo? La evolución emocional. ¿Cómo la hace alusión en el texto su evolución emocional? Ella llegó con muchos sueños, como que todo se le iba a dar así como por arte de magia, pero llegó a una realidad que tuvo que confrontar con esos sueños que traía, que era un cuarto pequeño, que todo se escuchaba del vecino, que pasaba mucha gente, que había una panadería que llenaba todo de olor. O sea, fue una realidad totalmente distinta a lo que ella se había imaginado, que iba a ser el irse a vivir para su preparación a un lugar distinto de su hogar, ¿no? Detalles del entorno, pues la ambientación como es la panadería, el metro, el cuarto pequeño, que ayuda a visualizar al lector como yo me imagino el cuarto, a lo mejor pues una cama, un buró, quizá una cajonera, o no, algo simple, algo sencillo, porque no me muestra que sea una persona que tenga muchos recursos, porque si no hubiera llegado a un superdepartamento, ¿no? Pero era suyo, dice, ese cuarto de 4x4, pero era suyo. Entonces, eso habla de que no era una persona de muchos recursos. Son detalles que se perciben por lo que dice. Los personajes relevantes de los cuales ella habla, la profesora, que le daba su clase y que le decía, tienes que redactar bien, porque si no, tus lectores no se van a involucrar. Si a ti no te quema, al lector menos. Narrador activo no solo observa, actúa, elige, duda, aprende. Y tiene temas latentes como identidad, la soledad, que después modificó a la llegada de su amiga, y ya no se sentía sola, inclusive ella se atrevía a, a salir a la calle porque ya no se sentían tan solas. Habla de escritura, de salvación, de vínculos humanos. Todos esos son temas latentes que se van a ir desarrollando en la historia. ¿Algún comentario sobre este fragmento? Ligia, Mercedes, Noemí. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Débora, está Débora también. Débora, está Débora también. Hace rato entró, pero no escuchaba. Tenía el micrófono apagado, no sé. Débora, ¿escuchas? No. Dentro del desarrollo de tu temática, ¿cómo lo abordas?
Cristi. ¿De mi temática? Ajá. Digamos que ya estás en el capítulo 1. ¿Cómo Eh, empezarías? el capítulo 1 yo lo abordo así, de una forma cotidiana, en la que ya dando la introducción, que en la introducción estoy viendo que hice muy bien, porque hice una introducción con misterio, con intriga, como un enganche, ¿no? Ajá. Y me da gusto ver que sin tener los elementos, todos los elementos que ahora sé, yo creo que fue inspirada, mira, de allá arriba. Sí, ¿verdad? Cada vez me quedan menos dudas de que hubo mano blanca de allá arriba. Ajá. No mano negra, mano blanca. Mano blanca. Bueno, yo la introducción, bueno, para mis compañeras, este es un libro que fue escrito, eh, a ver, ahí les acerco. Ah, sí, sí, sí. Yo lo tengo. Ok. Eh, por eso les decía que la introducción, les iba yo a leer un poquito de la introducción, para que se den más o no completa porque son 3 páginas de introducción. Existen personas con las que establecemos una conexión divina. Algunos le llaman feeling, química, conexión del alma. Yo aún no sé cómo llamarlo, pero sí sé que con ellas establecemos una conexión divina, sublime, una sensación de habernos conocido y reconocido a través del tiempo y que en sus pupilas nos hemos reflejado muchas veces. Aún a través de una simple fotografía podemos sentir una extraña sensación que queda grabada en nuestra memoria y en nuestra alma. Esa imagen tan amada, a ti que estás leyendo esto, ¿te ha pasado alguna vez? Esta podría ser tu propia historia, con algunos detalles diferentes. Ahí, Cristi, donde planteas la pregunta, le puedes escribir, te invito a vivir conmigo. No, aquí está. Ya está aquí, mira. Acompáñame a vivir esta experiencia, ya que nadie es dueño de su propia historia. Esta podría ser también la tuya, en la que Correcto. desenlazarán Está muy momentos bien la mágicos, invitación. sorpresivos, místicos y a nivel espiritual, así como intriga y encuentros inesperados. Perfecto, perfecto. Tú estás manejando como más reflexiva, analítica reflexiva. El, y está perfecto por lo que estás tratando, ¿no? Y la inspiración que tú consideras como de Dios, ¿no? Del creador. Sí, es que hay muchas Esa cosas conexión, que pues, ahora, que te hizo escribirla de esa manera. es Está que bien, hay está muy bien. cosas, perdón, es que hay cosas que ahora leo y yo misma me sorprendo y digo, yo escribí esto, o sea, por eso te digo que definitivamente estoy convencida de que hay algo en el que somos guiados. Algunos autores dicen que es el duende, ¿no? El famoso duende, como le llaman Sí, los escritores así es. o los que escriben canciones y música, dicen que te baja el duende. Entonces yo creo que te baja el Espíritu Santo. O Sí, sí, sea, sí. y eso, Porque los duendes son pequeños diablillos, ¿no? sí. Este, Noemí, ¿estás? Por eso es muy importante Débora, que se dejen llevar por lo que están escribiendo y que aunque en ese momento no les resuene o digan, pero ¿por qué estoy escribiendo esto? Déjenlo porque la intuición no se equivoca. La intuición no se equivoca y la inspiración o la magia que viene de allá arriba nos está guiando. Entonces, ustedes háganle caso a la pluma, tengan confianza en la pluma. así es. Eh, Ligia, Débora, no me contestas, Débora, tu micrófono está cerrado.
Ya, Ok, por fin. ¿tienes el texto, Débora? No, este segundo no lo pude abrir. El primero sí lo tuve de la introducción. Y yo tenía una pregunta para ti. Dime. ¿La introducción tiene que ser así de corta o puede ser más larga o lo que nos dice es un fragmento de la introducción? No, lo que yo te estoy dando es un fragmento para que tú lo puedas ampliar. ok. Y más que una introducción, es un fragmento para que tú veas el estilo. Ok. Ujú. El estilo poético, el estilo reflexivo, el estilo basado en cuestiones dramáticas. Es más que nada para que tú veas el estilo y tú lo puedas llevar. Yo les recomiendo a quienes van a hacer una autobiografía que lo hagan mínimo, en 2 páginas. Ok. Máximo 3, 4, las que tú quieras, pero tampoco debe ser muy extenso porque en una introducción tú no le tienes que decir a tu lector todo. Le tienes que decir pequeños destellos de lo que va a venir en tu historia. Por Ok, eso es ¿y de importante manera que general o puedes decir de manera general, totalmente de general, manera general. Es lo que sí. le decía a Cristi. Si tú vas a hacer una autobiografía es de manera general. Si tú vas a hacer otro libro, como es el caso de ella, que va a hablar de una temática específica y ella quiere hacer una presentación, es distinto. Ahí sí, porque tienes que hablar por apartados. En el capítulo tal veremos esto, esto y Ok. esto. En el capítulo tal, pero es más didáctico. Ok. Ese sí te dejas como a ti, lector, aquí está la pruebita de lo que vas a ver en el capítulo. En el caso de la introducción, es generalizado totalmente y va más en función de no de manera específica, sino sensorial. ¿Qué captas tú? Ok. ¿Qué te emociona? ¿Qué te involucra? Eso es la introducción. Y esos fragmentos que yo les estoy dando es para que ustedes tomen de ahí el ejemplo que puede enriquecer lo que ustedes tienen. Ok. ¿Quién sí tiene el texto para que me ayude a leer? Porque a mí ya se me está acabando la saliva. ¿Quién quiere Agüita, leer? Gracias. Ligia. agüita, María, agüita. Agüita, ¿verdad? Porque siga leyendo. Ligia, ¿me puedes ayudar? Ya voy, que se me perdió, se me cerró el texto, ya voy. El enfoque en el trabajo y la salud. Lo tenía aquí abierto y ahora se me perdió. Pero sí quería preguntarte algo. Dime. Espérate. Lo que pasa es que como mi libro se va a tratar, más que todo es como, ya yo no sé si desarrollo personal, pero sí es algo más allevado a eso. Y tomando al águila como de referencia, porque el apellido, mi segundo apellido es el Neser, o sea, significa águila, y mi primer apellido significa salud. Entonces es algo como decir así, no sé si voy de pronto bien a lo que yo tengo aquí. Ya te leo un pedacitico para ver tú qué me dices, ya que estábamos hablando de eso. Dice aquí, o sea, tengo... espérate. Mm, ajá, se me perdió también. Lo Bueno, vamos a dejar para cuando nos reunamos, sí, Ligia, ¿te parece? sí, yo creo que sí. Espérate, yo voy a buscar entonces pedacito. ¿De cuál es? De la... El enfoque en el trabajo y la salud. A ver si me abre, que se me cerró. Es que como no lo imprimí, lo tengo aquí concluye. Es del desarrollo, ¿cierto? Desarrollo, fragmento. Fragmento del desarrollo. A ver si me abre. Se me cerró y no me quiere abrir, no sé por qué no.
Yo leo en la próxima porque no me quiere abrir definitivamente. Se me cerró. Noemí, ¿estás, Noemí? Pon tu cámara y tu micrófono, por favor. Hola, ¿Tienes el yo texto para leer? no, yo busqué, las estoy escuchando a ustedes, pero yo busqué ahí en el grupo, no está, ¿dónde está el texto? Porque yo imprimí todos el desarrollo, la introducción Por y eso, la conclusión. en el desarrollo, ahí está el texto que quiero que leas. Ya, Donde dice desarrollo en una autobiografía con un enfoque en el trabajo y la salud. Bueno, parece que tengo que leerlo yo. Durante casi 10 años me levanté todos los días a las 5 de la mañana para tomar los camiones hasta llegar a la oficina. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa donde nadie preguntaba cómo estabas, solo si habías terminado el reporte. El ritmo era implacable. Llamadas, correos, reuniones y más correos. A veces ni recordaba que había comido o se había comido. Me repetía a mí misma que era lo normal, que todos estábamos cansados, que era parte de ser adulto, pero mi cuerpo empezó a hablar el idioma que yo había ignorado. Insomnio, migrañas, contracturas que no cedían. El punto de quiebre llegó una mañana en que no pude mover el brazo derecho. Pensé que era una contractura más hasta que el médico me miró con seriedad y dijo, lo que tienes no es solo tensión física, tu cuerpo está agotado emocionalmente. Si no paras ahora, el daño será mayor. Fue un golpe duro. Me sentí débil, avergonzada, incluso culpable, pero ahora en mí sabía que era hora de hacer una pausa. Pedí una licencia laboral por primera vez en mi vida y durante esos 3 meses de silencio empecé a escuchar lo que antes callaba, mis verdaderas necesidades, mis límites, mi dignidad. No fue fácil. Me sentía como si hubiera abandonado una batalla, pero en realidad estaba empezando a ganarla. Por mí, por mi salud, por la persona que siempre había querido ser y que el trabajo había enterrado bajo toneladas de responsabilidades ajenas. Desde entonces aprendí a elegir mejor mis batallas, a decir no sin culpa y a no medir mi valor por la productividad, porque estar bien no es un lujo, es una forma de resistencia. Como ven, este fragmento de desarrollo es muy distinto al anterior. Mientras que allá es una chica que va a vivir sola por primera vez y que se enfrenta a una realidad distinta, acá está relacionando ya una actividad con su trabajo. Ya está relacionándolo con qué tan acelerada anda, que ya le está afectando la salud, ¿no? Tiene aspectos destacados como relato realista y cotidiano. Yo creo que eso les pasa a gente que trabaje como esa persona que escriba y que narre su historia de esta manera. Va a decir a el lector, esto me pasa a mí, yo también ando carrereado todo el tiempo, también me duele la espalda, la cadera, porque es un relato realista y cotidiano, se parte de una rutina común con la que muchos lectores se pueden identificar. Tiene tensión entre deber y salud. Primero está en el trabajo, pues quieren que cumplas y que lo hagas bien y no les importa si te enfermas o te sientes bien o te sientes mal. Pero tú tienes que valorar que se puede generar un conflicto interno de seguir trabajando a pesar del agotamiento. ¿Por qué? Porque quien se está perjudicando, pues eres tú.
Entonces ahí entra la tensión entre el deber y la salud. Trabajo bien y el patrón va a sobresalir, pero yo me voy a ir al hospital y lo que me pague me lo voy a gastar en el hospital, ¿no? Con las medicinas. Entonces, ese conflicto, esa tensión, el cambio interior, la pausa forzada lleva a una transformación más profunda. El mostrarle al lector que ella pudo o esta persona pudo hacer un cambio y pensar un poco más en ella, en lugar de solamente enfocarse a trabajar y trabajar y trabajar. Sí hace falta que trabajes, sí hace falta que lo hagas bien, pero también es importante que te sientas bien de salud, que no estés matándote por hacer las cosas y quedar bien. Debe haber un equilibrio. Hay un mensaje universal que reivindica el derecho al descanso y la salud emocional como una conquista personal. Ese mensaje universal que debería tener toda la gente que trabaja, ¿no? Que primero o a la par de su trabajo y la mejoría de sus logros en el trabajo tiene que checar que su salud no se vea afectada. Este es el segundo ejemplo de trabajo y salud. Y el tercero, que son logros importantes. Este tercero de logros importantes dice. Bien, yo lo leo tranquila. Ahora sí ya lo encontré. Ok, adelante. Que me identifico mucho con el que leíste. De eso se trata, o sea, de los ejemplos que yo les estoy dando, es como para que abran la mente si va con mi tema, con mi libro, con mi vida, y que ustedes puedan tomar ejemplo de cómo se empieza a desarrollar. Esa es la idea de que estemos analizando estos fragmentos. A ver. Sí. Dice, desarrollo autobiográfico con enfoque en logros importantes tras la crisis de salud y trabajo en tono. Mantiene la introspección y resalta el crecimiento personal. Continuación del desarrollo, logros importantes. Al volver de la licencia médica, ya no era la misma. No regresé a aquella oficina. Renuncié sin escándalos, sin despedidas largas. Cerré la puerta con la misma firmeza con la que años antes me había aferrado a mantenerla abierta. Me senté frente a mi escritorio en casa, un espacio pequeño con una ventana que daba a un árbol viejo, y comencé a escribir. Al principio eran reflexiones sueltas, frases para sobrevivir los días, pero poco a poco los textos tomaron forma. Escribía sobre el cansancio, sobre el silencio, sobre las personas que se olvidan de sí mismas por miedo a perderlo todo. Envié un artículo a una revista digital sin muchas expectativas. Para mi sorpresa, lo publicaron y luego otro y otro. Hasta que un día recibí un mensaje de una editora. Tu historia tiene fuerza. ¿Has pensado en escribir un libro? Lloré, no de tristeza, sino de reconocimiento. Por primera vez alguien veía algo valioso en lo que nacía de mí, no de mi esfuerzo por complacer a otros. Ese primer libro, escrito entre cafés y pausas para estirar la espalda, me llevó a dar charlas, a hablar en público sobre el desgaste laboral, la ansiedad y el valor de priorizarnos sin culpa. Nunca imaginé que el dolor acumulado en años de exceso se transformaría en una voz capaz de sanar a otros. Hoy, cuando firmo un ejemplar o recibo un mensaje que dice, me ayudaste a entender que no estoy sola. Sé que no fue en vano. Mis logros
no se miden en medallas ni ascensos, sino en el eco que dejaron mis palabras en quienes necesitaban oírlas. Porque a veces los mayores éxitos nacen justo donde creíamos haber fracasado. Ok. ¿Alguno de ustedes se identifica con el desarrollo de este fragmento Sí. o este Sí. fragmento de desarrollo? Sí, sí, sí. Yo todavía no he escrito ningún libro, pero sé que si uno coloca lo que uno le pasa y lo que cómo has evolucionado, ayudas a muchas personas, de verdad. Ok. Porque ella ni siquiera pensaba, o sea, ni siquiera pensaba en ayudar a otros, ella se expresaba en lo que escribía, ¿no? Sí, aquí en los aspectos narrativos destacados tenemos lo que es la renuncia simbólica. Se marca quiebre vital con dignidad y autonomía. Dice, nunca voy a regresar a hacer algo que me estaba afectando. Hay un descubrimiento por talento propio. La escritura surge como canal de expresión y propósito. Hay reconocimiento, se validan las capacidades que antes estaban reprimidas. La transformación de la herida en puente, el dolor que se convierte en una herramienta de ayuda a otros. Y la definición del éxito, no basado en lo material, sino en el impacto humano y emocional. Como ven, tiene varios aspectos narrativos destacados que si ustedes se dan cuenta, se pueden tomar como pequeñas partes que ustedes pueden incluir en su desarrollo, en el desarrollo de lo que van a contar de su historia. No les estoy pidiendo que utilicen tal cual, sino que los utilicen para echar a andar su imaginación y conectar con lo que ustedes están haciendo, con lo que ustedes vivieron, con lo que ustedes quieren dar a conocer al público. Son fragmentos, son fragmentos. ¿Qué voy a ver en mi vida que quiero contar? Pues a lo mejor aspectos relevantes, porque si no, ¿a quién le va a interesar, no? Lo que vive toda la gente normal. Aspectos relevantes de mi vida. Realmente hiciste un cambio en tu vida, estás haciendo un cambio, quieres lograr un cambio. O viviste algo muy difícil y lo estás superando, ya lo superaste o lo quieres superar. Algo en el que el lector realmente se sienta con ganas de seguir leyendo hasta finalizar tu libro. Porque si tú le cuentas de manera plana algo cotidiano que es común en la mayoría de las gentes, pues no tendrá así como un gancho para que la gente se involucre. ¿Sí? No los estoy invitando a que descubran lo que no quieren descubrir, pero hay maneras de decirlo también si no quieren ser descubiertos en algo complicado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque nos vamos con los ejemplos de conclusión. ¿No? No, Mari, gracias. Ok. Nos vamos entonces a la conclusión. Aquí tenemos 4 ejemplos de conclusión que vamos a analizar. Tenemos conclusión reflexiva, conclusión cíclica, conclusión esperanzadora y conclusión emotiva y agradecida. La conclusión, como les decía, puede ser
desde una página, hay quienes le van a poner tan solo un párrafo de conclusión, hay quienes van a hacer como un resumen de lo que le han mostrado a los lectores. Eso es una conclusión. En el caso de una autobiografía, la conclusión debe dejar una reflexión poderosa, un cierre emocional o una mirada hacia el futuro. Y tenemos la primera, que es la reflexiva. Hoy sé que no todo lo que dolió fue una pérdida y no todo lo que fue debía quedarse. Cada caída, cada pausa, cada silencio me llevó a reconocer quién soy sin adornos ni máscaras. No escribo esta historia como quien presume logros, sino como quien se reconoce sobreviviente de sí misma. Aún me quedan caminos por andar, pero ahora camino despierta y eso es suficiente. Como ven, esta es una conclusión reflexiva, llena de sabiduría que fue adquiriendo a lo largo de su vivencia, de su vida, y que le fue dejando aprendizajes importantes. Es a manera de conclusión reflexiva. Luego tenemos la conclusión cíclica, que vuelve al principio con una nueva mirada. La cíclica es donde empiezas, terminas. Dice, a veces vuelvo a esa vieja fuente del barrio donde todo comenzó. Ya no soy la niña que buscaba respuestas entre el murmullo del agua, pero aún me detengo a escuchar, porque he entendido que no se trata de encontrar certezas, sino de sostener las preguntas con valentía. En esa búsqueda sigo viva. Esta persona que escribió esta conclusión cíclica, ella empieza en su niñez hablando de ese barrio, de esa fuente, cómo se sentía, y termina en su conclusión regresando a ese mismo lugar donde estuvo cuando era niña, pero ahora con un pensamiento distinto, modificado, visto de otra manera, con certezas distintas. Sí, esta es una conclusión cíclica, regresar al punto de inicio. Si tú vas a iniciar en la niñez algún evento importante que al final quieras recalcar y lo hagas en una conclusión cíclica. Luego tenemos la conclusión esperanzadora, que es una mirada hacia el futuro. No sé con exactitud qué vendrá después, pero por primera vez no temo al porvenir. He aprendido a reconocer la voz que me guía desde adentro y a confiar en que cada paso que doy, aunque incierto, es parte de un camino más grande. Esta historia no termina aquí, solo cierra un capítulo más en la construcción de una vida con sentido. Como tú estás haciendo tu autobiografía, quiere decir que los años que te resten por venir, tú todavía tienes la esperanza de mostrar más crecimiento. Y eso es lo que le dices a tu público, que quizá más adelante tenga la oportunidad de conocer algo más de ti. Es una conclusión esperanzadora. Y quizá cuando dice alguien, no, pues ya escribí mi libro, pero si al final de tu libro le dices a tu lector, pero no es una despedida, no es el final, vamos a seguir con una segunda parte de esta historia. Es una conclusión esperanzadora. A lo mejor tú decidiste hablar de tu vida, desde tu vida adolescente a tu vida adulta de 40 años. A lo mejor en esa conclusión esperanzadora lo invitas a que crea que le vas a dar a conocer tu vida posterior a eso, a lo mejor ya los inicios de la tercera edad, ¿no? Y luego tenemos una conclusión emotiva. Si llegaste hasta aquí
Gracias por acompañarme. Escribir estas páginas fue volver a vivir momentos que me hicieron y me deshicieron, pero también fue un acto de amor hacia quien fui, hacia quien soy y hacia quien todavía estoy aprendiendo a ser. Tal vez si algo de esta historia tocó tu corazón, entonces todo valió la pena. Esa es una conclusión emotiva y agradecida, que considerando que el lector llegó hasta ese punto y que si llegó hasta ese punto es porque ya conoce su vida y se muestra agradecida con el lector. Son estos fragmentos, ustedes los pueden hacer de una hoja, de una página, perdón, de una página. Si ustedes consideran como a manera de conclusión una reflexión mucho más amplia de sus aprendizajes, pueden poner 2, 3 páginas de reflexión. Y si es propiamente una conclusión esperanzadora, pues la pueden hacer hasta de un párrafo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, me imagino, la conclusión es, o sea, siempre he visto que la conclusión es como muy cortica, o sea, no lleva tanta cosa. Más que todo, como que la introducción es como que Más bien, les estoy dando aquí invitando al lector. cuatro estilos de hacer tu Sí, conclusión. Que tú exacto. puedes aumentar un poquito, quizá dejarla de ese tamaño, como a tu consideración, La página. tratando de poner todo lo que quieres poner ahí. ¿De acuerdo? Y con Exacto. esto, pues nos vamos al segundo tema, que es, ¿qué están viendo aquí? Son tres entonces, Mari, perdón que te interrumpa. Reflexiva, cíclica, esperanzadora. Habías mencionado otra. Tenemos reflexiva, cíclica, esperanzadora y emotiva y agradecida. Ok. Bien. ¿Qué ven aquí? ¿Qué están viendo? No sé qué. Nada, pues yo no veo nada, no estoy Ahí, compartiendo. Te veo a ti. Nada, te vemos a ti nada más. Un fondo negro. ok. Ahí, Apenas está empezando a compartir ya, ya. Tarea Tarea. ok. del esquema redacta. En este esquema que les voy a mostrar ahorita está todo el esqueleto. ¿Qué dice? Dice que elija la mejor funcionalidad para su cuenta. Mindón. Mm. No, no es eso lo que quiero. No es eso lo que quiero. Deseo mi presentación. Quiero mostrarles el esquema. Permítanme tantito. Ok.
¿Qué les ha parecido esa presentación de la estructura? Muy, muy interesante, pero por sobre todo muy ilustrativa. Muy buena, muy buena. Ok. Excelente. Yo les recomiendo que cuando les envíe los textos, yo sé que a lo mejor les agarró la prisa y todo eso, y entiendo esa parte, pero ahorita que ya pase este tiempo, hagan el intento por tener esos textos, porque les van a servir. No es lo mismo que yo se los esté explicando aquí nada más una vez y ya, sino que ustedes los puedan tener a la mano y puedan hacer alguna anotación ahí en su texto. Ahora sí ya ven la presentación. Ahí que ven, Pues está en pequeño, pero sí se ve. Ahí ya, ya Un grande. diagrama. tenemos un mapa mental. Digamos que esto es todo su libro, su autobiografía. ¿Por dónde van a empezar? Desde el capítulo 1. Ya no va hablando de introducción, desde el capítulo 1. Información personal, edad, lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad y algunas otras cosas que quieran contar sobre ustedes mismos. Luego de la familia, nombre de la madre, nombre del padre, si tienen hermanos, qué lugar les toca como hermanos. De ahí se pueden ir a la infancia, dónde crecieron, en qué lugar, cómo, descríbanlo, cómo es el lugar, acontecimientos memorables que hayan vivido en ese lugar durante su infancia, qué personas influyeron en su infancia, aparte de su mamá y de su papá, obviamente, de sus hermanos. Luego de ahí pueden dar un salto a la educación, considerando desde a lo mejor desde la educación primaria, secundaria, universidad. De ahí se pueden ir al trabajo, cuál fue su primer empleo, si tuvieron otros empleos. De ahí a los principales logros, pueden ser logros personales o logros profesionales, como persona que has logrado, como profesional en lo que te desempeñas, que has logrado, cómo te sientes, a quién has ayudado, quién te ha ayudado como de manera personal. Todo eso va aquí. También puede ser que tengas un apartado dentro de tu autobiografía donde menciones cosas que no que te gustan, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, cuál es tu rutina de alimentación, si practicas algún deporte que tengas como hobby o alguna otra afición, a lo mejor el cine, la lectura. También puedes hacer un apartado de algo que no te guste. Eh, yo creo que todas las personas tenemos cosas que no nos gustan y si tú quieres contarle a la gente para que te conozca más, pues se lo puedes decir. Y también puedes hablar del futuro, qué tienes planeado a la edad que tienes, qué quisieras lograr todavía o qué quisieras dar a conocer a tu público posterior a lo que estás escribiendo como un preámbulo de un futuro libro. ¿Sí? Esto que yo les estoy poniendo aquí es una propuesta. Si tú dices, no, pues yo no quiero hablar de mi infancia, voy a empezar con la adolescencia, bueno, entonces empieza a hablar cuando estabas en la secundaria. Si tú dices, no, me interesa la universidad, pues entonces ya vas a hablar de tu juventud temprana. Y si quieres enfocarte específicamente a tu trabajo, a tu desempeño en el trabajo, pues a lo mejor vas a hablar de tu edad adulta, nada más.
O puedes hablar solamente de lo que has logrado. Puedes hacer un apartado solamente de lo que, un tema específico, de una etapa específica de tu vida, o abarcar todo en orden cronológico. ¿Qué pasó primero? Pues primero naciste, luego fuiste niña, luego adolescente, luego joven, luego adulta temprana, adulta tardía, luego fuiste, pues a lo mejor ya estás en la tercera edad, ¿no? En orden cronológico hasta la edad que tengas. Y la tarea es justamente en base a esto, empezar a redactar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Esa es la tarea. Y bien, se pueden abrir ese esquema en el Mindmap. Hay una parte donde les permite entrar sin que se registren desde Google. Traten de hacer esa tarea. Y la siguiente es que ustedes puedan seleccionar sus temas de capítulo. ¿Cómo le van a poner? Por ejemplo, yo al capítulo 1 de mi autobiografía le puse nacimiento, pero según el número de búsquedas que yo ya tomé en consideración en Google, infancia, niñez, inicio de mi vida, origen, ¿qué título le debía haber puesto para que fuera mayor éxito? Origen. Debía haberle puesto origen. Sin embargo, yo le puse nacimiento, que es un tercer lugar en número de búsquedas. El segundo hubiera sido infancia. De ahí, inicio de mi vida. De ahí, nacimiento, el tercero. Y luego el cuarto, inicio de mi vida. Y el que menos tiene es niñez. Y la mayoría le pone niñez. ¿Sí? La gente busca más la palabra origen. Inclusive si ustedes le ponen el origen, tiene muchas búsquedas, pero no tantas como si ustedes le ponen una sola palabra a la etapa de su vida. Aquí le pueden poner el nacimiento o mi nacimiento, pero si ustedes le ponen nada más nacimiento, tiene muchas más búsquedas que si le ponen el artículo. ¿Cómo pueden elegir sus capítulos? Pues haciendo esto, escribiendo por lo menos 5 títulos, hacer sus búsquedas y la que logre más, ese es el título correcto para su capítulo. Así hacer el capítulo 2, luego el 3, la cantidad de capítulos que vayan a hacer, a todos háganle, sométanlo a esta prueba. Y el que tenga más cantidad de búsquedas, elijan ese. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de las redes, de la publicidad para dar a conocer nuestro libro, de internet. Y si ustedes no ponen los títulos correctos, pues poca gente los va a encontrar. Hay miles de millones de libros en el internet. Entonces, ustedes deben de estar entre esa gente que va a buscar ese título que tú pusiste. Porque va a ser más fácil que encuentren tu libro. Aunque no lo estén buscando, ahí les aparece. ¿Sí? Esa es la manera. Y pues esa elección de capítulos necesito que ya la tengan para la siguiente clase de su libro. ¿Cuántos capítulos deben poner? Mínimo 7, máximo los que ustedes deseen, pero mínimo 7. Luego me preguntan, ¿qué cantidad de páginas debe llevar cada capítulo? Las necesarias. Si tú vas a poner 7 capítulos, en esos 7 capítulos tu libro debe de llegar por lo menos a 120 páginas. ¿Por qué?
¿Por qué 120 páginas? Voy a dejar ya de compartir, esto es lo último. ¿Por qué 120 páginas? Porque cuando tú hagas tu libro de pasta blanda, al hacer la portada, si tú pones menos de 100 páginas, no queda espacio para el lomo. Entonces sería un libro sin lomo, como un folleto, como una revista. Pero si tú le pones 120, ya tiene un espacio para ponerle un lomo, donde va tu título y autor. Entonces, si tú le pones 10 capítulos, pues es más probable que tus capítulos puedan ser más cortos y llegues a 120 páginas. Si tienes capítulos largos, si vas más de 120, las páginas que tú quieras ponerle a tu libro, pero no menos de 120. Las páginas son la que lleva la numeración. Hay 2 páginas en una hoja. La 1 y la 2 es una hoja, 2 páginas. ¿Sí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Están muy calladas, muy tristes. Creo que No, no, no. Hablen, pregunten, Estas díganme lo que quieran, pero díganme algo porque me traumo. no, el algoritmo de Facebook o de cualquier red social va tomando dependiendo del nombre. Entonces, así como tú dices, es lo que entre más tenga es el que más se va a elegir. Y